El Señor de Gloria les bendiga ricamente y abundantemente. Nuevamente estamos aquí, nuevamente para dar la preciosa palabra del Señor. Vamos a seguir con el Salmo 23. Así de que el Señor le bendiga donde quiera que usted vea este precioso mensaje. Sea usted bendecido y sea la paz de Dios con cada uno de ustedes. Sean bendecidos todos ustedes. No importa si usted es de El Salvador, si usted es de Honduras, si usted es de Nicaragua, si usted es de Puerto Rico, de Costa Rica, de cualquier parte del mundo que usted sea, Paraguay, Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, no importa de qué país usted sea su vida bendecida y sea su vida ministrada con la dulce palabra del Señor. En este momento voy a orar para que entremos en el mensaje de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a orar en este momento. Amantísimo Padre, Señor que estás en gloria, en este momento, Señor, yo te doy gracias, Padre bendito. Una vez más, Señor amado, aquí estoy, Padre bendito, en obediencia a ti, Padre bendito. En este momento, Señor, yo me pongo en tus manos, Señor. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre. Que seas tú, mi Dios, usando mis labios, Padre bendito, para la gloria de tu nombre, mi Dios. Y que tu palabra, mi Dios, que tu palabra ministra las vidas, mi Dios. Que tu palabra toque los corazones, Padre. Que usted, Señor, salve las almas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, dé convicción de pecado, mi Dios. Que tu Espíritu Santo restaure, mi Dios. Fortalezca, Señor, al débil. Fortalezca, Padre, al que se encuentra desanimado, mi Dios. Que usted, Padre bendito, extienda su mano preciosa, Padre. Y si hay algún enfermo, Padre, en este momento, que sea que hay muchos, Padre bendito, sea usted, mi Dios. Por el poder de su palabra se lo pido y por sus grandes misericordias, que sea usted poniendo su mano de poder preciosa y sanadora, Padre, en los cuerpos, en el nombre de Jesús, Señor. Sea usted fortaleciendo al débil, Padre. Sea usted guardando a la viuda, Padre, y al huérfano. Sea usted ministrando, Padre, todos aquellos, Padre, aquellas almas que van a estar, Padre bendito, viendo esta preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús le doy toda la gloria a usted, mi Dios, y en sus manos preciosas yo, Señor, me pongo, Padre bendito, reconociendo, Padre, que aquí usted es el grande, usted es el fuerte, usted es el sabio, Padre, y usted, Señor, es el de todo, Padre, y que nosotros únicamente somos, Señor, instrumentos en sus manos preciosas. Así que le doy gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Vamos a leer el Salmo 23 nuevamente, porque vamos a comenzar ahora con el versículo 4. Pero vamos a leer nuevamente todo el Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el versículo, o en los versículos pasados,
ahondamos hasta el versículo 3. El versículo 3 todavía se estará compartiendo en breve. Pero ahorita vamos a desglosar el versículo número 4. El versículo número 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, dijo el salmista David, tú estarás conmigo. Nosotros como seres humanos, déjeme decirle de que como seres humanos muchas veces enfrentamos angustias, podemos enfrentar temores, podemos enfrentar miedos, podemos enfrentar frustraciones, puede venir la ansiedad y podemos enfrentar todas esas situaciones. Pero en esos momentos siempre debemos de apoyarnos en la bendita palabra del Señor. Ahora, el temor del que habla aquí, del que quiero que usted entienda, no es el temor a Dios. El temor a Dios significa reverencia y respeto, de no ofender la santidad de Dios. Es ese temor que nos conlleva a apartarnos de lo que desagrada a Dios. Es ese temor reverente que nos lleva a guardar la palabra de Dios, a saber que si hacemos algo, los ojos de Dios nos miran. Es ese temor de ofender a Dios, de ofender su santidad. Ese es el temor reverente a Dios. El saber que donde quiera que usted y yo estemos, los ojos de Jehová están sobre nosotros. Que los ojos de Jehová están donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Pero este otro temor que podemos enfrentar en la vida, en el transcurso de la vida, por las diferentes situaciones que pasamos, que enfrentamos a veces como humanos, es ese temor que viene causa del miedo. Viene causa de ese miedo y que muchas veces nos paraliza. Es ese temor que en esos momentos de peligro, que en esos momentos de situaciones difíciles, es ese temor que nos puede paralizar. Es ese temor que en los momentos de enfermedad causa ese miedo, ese temor quizás a la muerte, el pensar me voy a morir. Es ese temor diferente al temor de Dios, que es reverencia y respeto a Dios, que fue el que acabo de explicar. Ese temor, ese miedo que te paraliza, que muchas veces, aunque sabes que hay promesas de Dios para ti, en ese momento te puedes turbar tanto que en vez de ver a las promesas de Dios, puedas enfocarte más en la enfermedad, enfocarte más en ese momento de crisis quizás del problema migratorio, en ese momento quizás de esa crisis que estás pasando. Entonces, ese miedo que conlleva ese temor te puede paralizar y te puede hacer inclusive de que tú, en vez de avanzar aún en algo que Dios puede haberte puesto en tu corazón que tú hagas, debido a ese temor y a ese miedo, también en esas situaciones tú no lo hagas y tú no avances en el propósito de Dios.
Cuando el Señor dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, que nosotros como conocedores de la palabra de Dios, como hijos e hijas de Dios, debemos de ir avanzando. No nos podemos quedar estancados, sino que debemos de hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios nos tiene con vida? ¿Cuál es el motivo por el cual el Señor, en un momento difícil de enfermedad, Él nos levantó de aquella cama y Él nos dio una oportunidad más de vida? Entonces tenemos que entender el propósito de nuestro Dios en nuestra vida para entonces hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Así como el Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Él le dijo a sus discípulos, la voluntad, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre sobre la vida de su Hijo? Era que Él predicara el Evangelio. Era de que Él muriera por nuestros pecados. Esa era la voluntad que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en cuerpo en esta tierra. Y esa es la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos. El de nosotros ahora expander esta palabra. El de hacer su voluntad y no la propia nuestra. Ahora, volviendo a lo anterior. Podemos enfrentar esos temores, podemos enfrentar esos miedos, podemos enfrentar esas frustraciones. Puede venir esa situación de esa enfermedad, pero ahí es donde nosotros tenemos que saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que si el Señor conforta nuestra alma, nos da esa seguridad, nos da ese aliento. Si Él conforta nuestra alma, es porque Él está con nosotros. Él no nos va a dejar solos en esa situación. Mire lo que dice Isaías 41:10. Vamos a buscar en Isaías 41:10 y vamos a leer aquí la preciosa palabra del Señor. Mire lo que dice Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces el Señor nos dice, no temas. Y si usted ve este versículo, hay una N mayúscula al principio. O sea, no temas, es de que no temas, porque yo estoy contigo. Imagínese quién está con nosotros. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. El Dios que está con nosotros es el mismo Dios que dividió las aguas del Mar Rojo. El Dios que está con nosotros es el mismo Dios que hizo brotar agua de aquella peña. El Dios que está con nosotros es el mismo que fue con el pueblo de Israel. Dice, en una columna de nube en el día para guardarlos del calor, pero en una columna de fuego por la noche. ¿Para qué? Para guardarlos de los animales venenosos, para guardarlos del frío, porque en el desierto, en las noches, hace frío. En el día obviamente es muy caliente, pero en la noche es muy frío. Entonces, ese mismo Dios que caminó con su pueblo de Israel
Es el mismo Dios que está con nosotros. Por eso es que Él le dice a usted en esta hora, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo en la enfermedad. Yo estoy contigo en ese problema. Yo estoy contigo en esa necesidad. Que ya no puedes con tus hijos, que tus hijos se han rebelado, que tus hijos se han ido al pecado, se han vuelto atrás. No temas, yo estoy contigo, dice el Señor. Tus hijos están en mis manos, porque es lo que tenemos que entender nosotros. Y tenemos que descansar en la presencia del Señor. El Señor dice, no temas. Y por ende, no desmayes. No desmayes. O sea, sigue adelante. Sigue avanzando. Sigue haciendo lo que yo te he mandado hacer. No te detengas. No desmayes. Porque yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo soy tu ayudador, yo soy tu defensor, yo soy tu sanador, yo soy, dice el Señor, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Se imagina, dice que Él es nuestro Dios que nos esfuerza. Él es el que nos esfuerza. Él es el que nos da fortaleza en los momentos de debilidad. En los momentos cuando viene ese momento en que nos sentimos atemorizados, en que puede venir ese miedo como humanos que somos. Pero ahí es donde debemos de apoyarnos en las promesas del Señor. Y Él dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando usted se sienta que ya no puede más, recuerde que ahí está Dios. Y Dios le da fuerzas. Él la fortalece. Mire, para nosotros tener fuerzas en nuestro cuerpo, para nosotros tener fuerzas en nuestro cuerpo, nosotros tenemos que alimentarnos, tenemos que comer saludable, tenemos que alimentarnos. Si no comemos, nuestro cuerpo se va a sentir débil. Ahora, ¿cuál es el alimento espiritual? Mire, el alimento espiritual es la palabra del Señor. Así como cuando nos alimentamos, sentimos fuerzas en nuestro cuerpo secular. Si no comemos, nuestro cuerpo se va a sentir débil. Así en lo espiritual. Cuando nos alimentamos nosotros espiritualmente a través de la palabra de Dios y a través de la oración, nosotros vamos a estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a tener vigor espiritual y vamos a poder enfrentar esas situaciones difíciles. Vamos a poder vencer en el nombre de Jesús. Y el Señor sigue diciendo en este mismo versículo, siempre te ayudaré. Él no es como el hombre, que el hombre puede ayudarle 1, 2, quizás 3 veces. Pero el hombre tarde que temprano le va a decir un no. El Señor no es así. Dice, siempre te ayudaré. Enfáticamente, Él dice, siempre te ayudaré. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre le dice no, el Señor le dice sí. Hay muchas situaciones en las que mismo Dios permite que el hombre nos cierre las puertas, porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Y es que es tan lindo cuando usted se va en oración al Señor, cuando quizás nadie sabe su problema, nadie sabe su necesidad, y usted va en oración al Señor por aquella quizás necesidad económica. Y de pronto Dios toca a quien Él tenga que tocar. Muchas veces Dios toca quizás hasta tu vecino que no va a la iglesia, que no conoce de Cristo, pero Dios lo usa para bendecirte. A mí me ha pasado en lo personal. Dios va a tocar a quien Él tenga que tocar. Pero, ¿sabe de qué fue producto eso? Fue producto de cuando usted dobló sus rodillas y usted empezó a clamar a Dios y a pedirle a ese Dios. Pero si usted va y toca las puertas, quizás esas puertas se le van a cerrar.
Pero cuando usted va de rodillas, entonces Dios va a tocar esos corazones. Dios va a hacerle ver a usted a través de muchas situaciones de que usted crea esta promesa preciosa de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Dice que Él siempre nos va a sustentar. Dice, con la diestra de su justicia. Él siempre nos va a sustentar. Usted sabe cuando alguien está enfermo y está débil, viene uno y hace una sopita, vaya, dice voy a hacer esta sopita de pollo o cualquier otra sopita. Pero por lo general cuando alguien se enferma, vaya, de tos, de gripa, un resfrío, clínicamente dicen que la sopita de pollo es buena. Entonces, ¿qué pasa? Venimos y hacemos aquella sopita de pollo y le decimos a la persona que está enferma, tómese esa sopita para que lo sustente. O en los hospitales, a veces a los enfermos, aunque no quieran comer, las enfermeras les dicen, tiene que comer, porque no se le puede dar el medicamento si usted no come. Y a veces los tienen que forzar, pero es para su propio bienestar. Entonces, cuanto más si nosotros nos alimentamos con esta palabra, vamos a ser sustentados. El Señor promete siempre sustentarnos. El Señor no es como el hombre que promete y no cumple. Dios siempre es veraz y Él siempre es verdadero. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los momentos difíciles? Aunque enfrentemos como humanos esas frustraciones, esos temores, esos miedos, esa ansiedad que muchas veces quizás va a venir, esa preocupación que va a llegar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyarnos en la palabra bendita del Señor. Ahora, a veces no entendemos el porqué de la situación difícil. A veces quizás usted se ha preguntado, ¿por qué entre más busco de Dios? ¿Por qué cuando más me he decidido a ser diferente, a buscar más de Dios en oración, en ir más a la iglesia, en leer su palabra, en ya no ser el mismo hombre, la misma mujer? ¿Por qué parece que ahora es cuando la situación está más difícil? ¿Por qué? Y no entendemos y nos hacemos estas preguntas. ¿Cómo cuáles preguntas? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Por qué Dios no escucha mi clamor? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios ya me dejó? ¿Qué pasa? Y podemos hacernos esas preguntas. Puede usted hacerse esas preguntas. Pero aunque parezca injusto, aunque a usted le pueda parecer injusto y usted diga, ¿pero por qué? ¿Pero por qué ahora que yo he decidido ser mejor cristiano, mejor cristiana, mejor madre en el hogar, mejor esposa? ¿Por qué ahora se me ha levantado todo más bien en mi contra? Y es cuando surgen estas preguntas del que quizás Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios se ha olvidado de mí. Pero no es así. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está con nosotros. Porque Él dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, yo quiero que usted se quede con dos cosas en su mente. Y la primera va a ser esta. Él no dará más cargas de las que podamos soportar. El Señor no nos va a dar más cargas de las que podamos soportar. O sea, aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, aunque estemos pasando por el momento de enfermedad, de tribulación, quizás el médico haya dicho, tienes tanto tiempo de vida, pero usted recuerde que donde el médico secular dice,
tienes tanto tiempo de vida, ahí es donde si usted activa su fe entre el médico de médicos, el Señor de señores y el Rey de reyes. Cuando el médico dice no se puede, ahí usted necesita activar su fe. Pero no importa, aunque usted esté pasando en ese valle de sombra y de muerte, aunque usted esté pasando por ese momento de complicaciones en ese problema, el Señor le dice que no tema, porque Él va a estar con usted. Y si Él va a estar con usted, es porque es una promesa de Él. Y Él es Dios veraz, que no miente, sino que cumple lo que Él ha prometido. Y está aquí estipulado en su bendita palabra. Ahora, vamos a ver lo primero. No da más cargas de las que podemos soportar. Vámonos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Dice. Ahora, vamos a seguir leyendo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiero aclarar algo antes de volver a ahondar en este versículo. Este tipo de tentación no es la tentación de que habla en el libro de Santiago. Es muy diferente. Si usted se va al libro de Santiago, mire Santiago capítulo 1, vamos a leer aquí en el versículo 13 al 15. Vamos a leer aquí. Dice la bendita palabra del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El tipo de prueba que habla aquí en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, este tipo de tentación no es la que habla en el libro de Santiago. Pero quiero leer algo para que usted entienda. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Dice que concupiscencia, o una de sus definiciones, según aquí lo que leímos en el libro de Santiago, dice que es un deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual, es exacerbado o desordenado. O sea, en especial deseo sexual desordenado. Ahora, ¿qué es concupiscencia en griego? ¿Y por qué les digo que en griego? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ok. ¿Qué es concupiscencia? La concupiscencia dice que en griego viene de la palabra episumia, que se traduce generalmente lascivia. Aunque ocasionalmente la concupiscencia puede ser en un buen sentido, un deseo que obviamente es un deseo malo, que lo va a llevar a pecar, que lo va a llevar a hacer lo desagradable a Dios. Pero generalmente esta palabra viene de la palabra griega episumia y significa lascivia. Por eso es que aquí dice Santiago
Si eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. O sea, si lo traducimos, sería cuando de su propio deseo malo, o sea, deseo sexual, o sea, deseo que te va a llevar a pecar. Es atraído y seducido. Hay muchos varones o también damas, porque también hay damas que han caído en un adulterio. Le han sido infieles, quizás el hombre infiel a su esposa o su esposa infiel a su esposo. Pero ¿qué pasa? Este no es el tipo de tentación que pone el Señor, porque dice que Él no es tentado no puede, dice ser, no diga que es tentado de parte de Dios, o sea que Dios no puede dar este tipo de tentación. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, a veces hay aún creyentes o cristianas o cristianos, entre comillas, que han caído quizás en un adulterio y ya conociendo del Señor. Y quizás se puedan excusar y decir, no, es que fue una prueba. No, esa no fue una prueba, esa no fue una tentación de parte de Dios. Aquí dice que fue su propia concupiscencia. Usted fue atraído, sea hombre o sea mujer, y usted fue seducido por ese deseo en su corazón, ese deseo de querer tener aquella mujer o usted querer tener aquel varón. Entonces, esa concupiscencia, ese deseo desordenado, ¿qué pasó? Usted lo concibió en su corazón, vino primeramente a su mente. Usted deseó como dama quizás aquel hombre que no era su esposo. O usted deseó aquella mujer que no era su esposa. Usted tuvo aquel deseo desordenado en su corazón. ¿Y qué pasa? Este deseo usted le dio rienda suelta. Y obviamente este deseo usted lo llevó a cabo, o sea, usted pecó, usted cayó en el adulterio, usted cayó en ese momento y por lo tanto dio a luz el pecado. Y dice, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y aquí se refiere a la muerte espiritual, porque dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, los fornicarios tampoco. O sea, una relación fuera del matrimonio, Dios no la aprueba. Porque Dios ha instituido el matrimonio desde el principio. Entonces, muchos se pueden excusar, y aún yo he escuchado a algunos que se excusan en decir, no, es que Dios me tentó. No, mejor hay que decir, es que yo me descuidé de la oración, es que yo me descuidé de la palabra del Señor, y pedirle perdón a Dios. Entonces, aclarando esto, volvemos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. A hablar de las cargas que dice el Señor que Él no nos va a dar estas cargas más de las que podamos soportar. O sea, Dios no te va a dar más cargas de las que tú puedas soportar. Y si usted lee en el antetexto, en el contexto de este pasaje en el capítulo 10, usted se va a dar cuenta que aquí el Señor se refiere al pueblo de Israel. Y aquí nos dice de que muchos quedaron postrados en el desierto.